Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a explicar cómo se analiza el tiro parabólico con el programa GeoGebra versión 5.0. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear deslizadores. Los deslizadores son parámetros que varían en un determinado intervalo, que los queremos hacer variar en un determinado intervalo. Para ello le doy aquí y le doy a deslizador. Por ejemplo, voy a crear un deslizador para la altura, que lo voy a llamar I0. Y lo voy a hacer variar de 0, por ejemplo, a 30 en incrementos de 0.1, de 0,1. Luego voy a hacer otro deslizador para el ángulo y que lo voy a hacer variar entre 0 y 90 grados en incrementos también de 0.1. Voy a hacer un tercer deslizador para la velocidad inicial, lo voy a llamar V0 y lo voy a hacer variar pues de 0, bueno, ya que tengo aquí el 5 hasta 50, con incrementos de 0.1, también de 0,1. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es introducir la ecuación de la trayectoria. Vamos a poner una imagen donde la tengo deducida. Lo vamos a ver aquí. Lo vamos a poner aquí. Bien, la ecuación de la trayectoria, recuerden que la velocidad inicial tiene dos componentes, en el eje X, que es v sub 0 por coseno del alfa, del ángulo alfa, y la del componente vertical v sub 0 y v sub 0 por el seno de alfa. El movimiento parabólico es un movimiento en el plano, en dos ejes. En el eje X hay un movimiento uniforme, esta es su ecuación. Si x sub 0 vale 0, la ecuación pasa a ser x igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa por el tiempo. Si yo despejo el tiempo de esta ecuación, me quedará x partido por v sub 0 coseno de alfa. En el eje Y tenemos un movimiento uniformemente acelerado, concretamente un movimiento de caída libre. Su ecuación es y igual a h sub 0 más v sub 0 seno de alfa por t menos un medio de gt cuadrado. Sustituyo aquí el tiempo y aquí por lo que hemos calculado aquí, quedaría y igual a h sub 0. Recuerden que esto nosotros lo llamamos i sub 0, no h sub 0, pero bueno, más v sub 0 seno de alfa por t, que era todo esto, x partido por v sub 0 coseno de alfa, menos un medio de g, que es 9,8, y la mitad de 9,8 es 4,9, por el tiempo, que era todo esto, elevado al cuadrado. Si simplificamos, igual a h0, recordemos que nosotros lo hemos llamado i sub 0, v sub 0 y v sub 0 se simplifican, seno de alfa entre coseno de alfa es la tangente de alfa, y esta x multiplica a la tangente de alfa. La pongo delante. Menos 4,9 por x al cuadrado, partido por v sub 0 coseno de alfa, todo esto elevado al cuadrado. Ahora tengo que meter esta ecuación aquí, teniendo en cuenta que en vez de h sub 0 voy a poner, como yo llamé al deslizador, que fue i sub 0. Pues pongo i sub 0, i sub 0, más x por tangente de alfa. El alfa lo cojo de aquí, de este cuadradito que pone alfa, selecciono el alfa, ya está el tangente de alfa, menos 4.9 multiplicado por x elevado al cuadrado dividido por, abre paréntesis, v sub 0 multiplicado por el coseno de alfa, aquí alfa, y todo esto elevado al cuadrado. Esta es la ecuación de la trayectoria. Y como vemos nos sale ya nuestra parábola. Yo puedo ahora ir cambiando estos valores. Bien, vamos a ver que si cambio los diferentes parámetros, pues cambia la curva, ¿verdad? Ahí lo tengo. Y también con la velocidad, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a definir el eje X, que me va a interesar, que tiene de ecuación y igual a 0. Ahora les explico para qué lo voy a hacer.
Ahí tengo el eje X, que lo hemos llamado G. Y ahora vamos a hacer la intersección de esta función con el eje X. Escribo aquí, interseca. Y voy a poner la ecuación, voy a señalar f, perdón, salió el... Voy a señalar esta función y esta. Interseca son g, la hemos llamado, y f, ¿no? F de x, g. Es que estamos aquí. Interseca f de x, g. Ahora sí que nos debe de salir. Bien, y tenemos esos dos puntos. Este deslizador que creé antes, este punto que acabo de crear, lo borro. Y este deslizador que creé aquí, también lo borro. Bien, entonces ya tengo estos puntos, que son los puntos de corte. El que nos va a interesar es este. Bien, entonces voy a definir ahora el punto 0, 0. Y lo voy a llamar O. O 0, 0. Este es el punto. Y ahora voy a definir el alcance, que es el segmento. Voy a darme aquí, recta, y me voy a ir a segmento. A esta flechita, segmento. Y voy a definir el punto O y el punto B. Y eso que hemos llamado ahí H va a ser lo que nosotros vamos a conocer como alcance. Y lo voy a escribir aquí. Voy a escribir un texto que voy a llamar alcance, dos puntos, y el alcance va a ser lo que nosotros hemos llamado aquí H. Lo señalo y le digo OK. Vamos a hacerlo más bonito, vamos a dar a esto un color, propiedades, voy a darle un color, por ejemplo, yo que sé, rojo, y pues en vez de pequeño lo voy a hacer mediano y en negrita. Así. Bien. Y ahora voy a cerrar esto. A esto también lo voy a este segmento H, también le voy a dar botón derecho, propiedades, y lo voy a poner en rojo también. En rojo y un poquito más grueso el trazo. Le voy a dar 7 de trazo. Vale. Pues ya tengo el alcance. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ahora voy a definir el máximo de la función. Esta. Voy a calcularlo. Lo escribo aquí debajo en la entrada máximo. Y me sale función extremo inferior. Pues voy a coger esa. Función va a ser f de x. El extremo, no sé si puse f de x o f, me equivoqué. F de x. Extremo inferior voy a poner el 0. Y el extremo superior voy a coger este punto de aquí, que es D. 0, D. Bien, pues me tendría que... El punto D dice que está mal. Este punto es 5,82. Para no liarnos, pues no que me invita, pues como el punto D es 5 y pico, vamos a coger como máximo el 6, o si queréis el 10, de 0 a 10. Porque evidentemente solo va a tener un máximo. Y aquí lo tengo dibujado ya. Es el punto este que me aparece aquí. Y a este punto voy a trazar ahora una recta perpendicular a esta que pase por este punto. Voy a coger una recta perpendicular que pasa por este punto y perpendicular a esta recta. Ahí la tengo. Y ahora lo que voy a hacer es
ver este punto, ¿dónde está este punto de la intersección? Pues voy a interseca, abre paréntesis, el punto, la recta que es H, como lo hemos llamado, y el eje X, que lo hemos llamado igual a 0, que la habíamos llamado G, pues HG. Y me sale ahí el punto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es borrar la recta auxiliar que empleé. Esta recta que se llamaba H, esta recta la voy a borrar. Así, no la voy a que aparezca. Y voy a sacar aquí un segmento. Voy a darle a segmento que une A con B. Y este segmento será la altura máxima. Entonces, lo voy a poner. Lo vamos a poner de un color, por ejemplo, yo que sé, verde. Propiedades con un poquito más de grosor. Y el color un verde que se vea bien. Por ejemplo, este verde. Vale. Perfecto. Y a eso lo vamos a llamar altura máxima. Le voy a dar aquí. Texto. Y aquí le voy a poner altura máxima, 2 puntos, y le voy a decir que es igual a este y de aquí. Ahí. Y a esto también le voy a dar a propiedades para ponerlo en el mismo color. Creo que fue este el que cogí. Y darle también un tamaño no pequeño, sino mediano. Y en negrita. Bien. Bien, ya tengo aquí la altura máxima. Creo que antes puse el alcance, pero creo que se borró. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Vamos a definir el segmento BD. No sé si he cogido un segmento. Voy a hacerlo aquí. B y D. Sí es J. Y ahora le doy propiedades. Lo voy a poner de otro color, por ejemplo rojo. ¿Vale? El estilo de trazo 7 como he puesto el otro. Vale. Y ahora voy a poner otro texto. Creo que esto lo había hecho, pero creo que aquí, perdón. Texto. Y lo voy a escribir aquí. Que es el alcance. Alcance, 2 puntos, igual a esto que es el J este. Aquí. Y ahora esto. Le voy a dar a propiedades, botón derecho, el color lo voy a poner en rojo también y el texto en vez de ser pequeño, mediano y en negrita. Pues bien, ya tengo la altura máxima y el alcance. Bien, ahora lo que voy a hacer es situar un punto, me voy a punto, un punto de la curva, lo hemos llamado E, le voy a cambiar el nombre. Le pongo renombra y lo voy a llamar punto P. Un punto P cualquiera de esa parábola. Y voy a crear un deslizador que me va a controlar el movimiento porque lo voy a animar ese punto. Voy a crear un deslizador aquí que lo voy a llamar S, por ejemplo, de speed, porque me va a controlar la velocidad. Es importante que lo pongáis de 0 si queréis que se pare. Y de máximo, bueno, pues sí, 5, por ejemplo. Y el incremento lo voy a poner, pues, de 0.5. ¿Vale? Ese es el deslizador. Y ahora me voy a ir al punto, aquí, botón derecho, y voy a dar a propiedades. Me voy a álgebra, si estoy en color o en cualquier otro, me voy a álgebra. Y en vez de velocidad 1, voy a llamar a que la velocidad la controle ese deslizador. S. ¿De acuerdo? Bien, ya esto está. Y ahora, este punto, pues le voy a decir que se anime. Y veis que la velocidad la puedo controlar aquí. Si aumento mucho la velocidad, irá muy rápido. Si disminuyo mucho la velocidad, irá muy lento y lo puedo parar si la S es 0.
Bien, vemos como el punto, como hemos dicho, lo ponemos a limar con mayor velocidad o menor velocidad. Incluso lo podemos parar. Bien, otra cosa que podemos hacer con el punto es cogerlo aquí, darle botón derecho y poner rastro. Voy a borrar la función, no borrarla, sino que no se vea. Tocando este botoncito se me queda en el botoncito que está al lado de la función, ya no aparece. Y ahora aquí le voy a dar a rastro, como vimos, ¿no? Y entonces voy a darle velocidad y veremos que la función me empieza a dibujar, el punto me empieza a dibujar la parábola, que coincide perfectamente con nuestra función, ¿lo veis? Bien, vamos a hacer otra cosita y es introducir una imagen para hacerlo más bonito, por ejemplo, de un cañón. Por ejemplo, ¿recordáis cómo se introducía una imagen en GeoGebra? Pues nos íbamos a editar, inserta imagen desde archivo y vamos a coger aquí nuestro cañón. El cañón está muy grande, lo primero que tenemos que irnos es a propiedades, color y opacidad. ¿Recordáis? Opacidad, darle una opacidad pues de eso del 30 y hacer la imagen más pequeña. Fíjense que la imagen está definida por estos dos puntos de aquí, pues la hacemos más chiquitita, o más así, que esté recta, claro, incluso poco más pequeña, ¿no? Bien, y ahora esa imagen la pongo en una determinada altura, aquí, así por ejemplo, y que esté recto, eso sí que es importante, y lo podemos poner aquí a una determinada altura, o bueno, en el eje, para que se vea mejor. Sí, mejor en el eje. Así. Bien, ¿cómo podríamos nosotros calcular este ángulo? Bueno, pues podría yo definir dos puntos en el cañón, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, que es por donde saldría la bala, y dibujar aquí pues la recta que pasa por estos dos puntos. Y puedo hallar el ángulo entre las dos rectas. El ángulo entre recta y recta. Eso es lo que voy a hacer. Pues el ángulo, la recta primera era el eje X igual a 0, que es, ya la había llamado G, y esta última que es K. Y así en una foto podría salir 31,63 aproximadamente, ¿vale? Ese sería el ángulo con el que vamos a disparar con nuestro cañón. Si nosotros nos vamos a este ángulo más o menos así, 31,6, 31, 32, 31,5. Y es difícil. Bueno, vamos a dejarlo ahí, 31,5 más o menos. Ese es el ángulo. Y podría también hallar una recta tangente. Por ejemplo, escribo tangente y voy a poner un punto de origen y la función. El punto de origen va a ser el punto P y la función f de x. ¿Para qué me va a servir esa recta? Pues me va a servir para ver cuál es la dirección de la velocidad en cada punto. Esta recta la puedo... no la pongo para que se vea.
y puedo decirle al punto P, bueno, aquí salió un rastro, vamos a quitarle el rastro al punto P, porque este rastro fue de cuando cambiamos el ángulo. Y ahora el punto P, lo que sí vamos es a darle velocidad, y vemos cómo esa recta tangente sería la que expresa dónde está el vector velocidad tangente a la curva en cada momento. Bien, he ajustado un poquito a la altura inicial a donde está el cañón, y también la velocidad, o sea, he ajustado a la altura donde está el cañón, más o menos 3 y algo. He ajustado también el ángulo a 31,6, porque solo tiene 0,1, no puedo poner 63, que más o menos es. Y vamos a darle velocidad un poquito para ver cómo va variando la velocidad de ese punto. Ahí lo tendríamos. Pues bien, creo que hemos visto cómo usar GeoGebra para analizar un tiro parabólico. En vez de un cañón puede ser un tiro a canasta, o un tiro con un arco, o un tiro de fútbol, siempre que la trayectoria sea parabólica. Es importante que también podamos introducir la imagen, podemos calcular así el ángulo y otros datos como el alcance o a lo mejor la altura máxima y tal, pues eso nos lo los tendremos que medir del problema. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.